Inconscientes, irresponsables, desde luego temerarios porque se bañan en un lugar prohibido jugándose la vida. Vean. Más claro imposible, pero a pesar de la prohibición, corren el riesgo una y otra vez dejando que el agua de esta presa decida por ellos. ¿Qué le parece lo que está viendo usted? Pues lo que estoy viendo, pues eso, que hay peligro. Mire qué velocidad. Pues sí, hay peligro. Y además lo pone bien claro. Ahí pone peligro no bañarse. Ahí lo pone Deben bien de claro, respetarlo, Hay que ¿no? respetar la señal. Peligro no bañar. Peligro no Luego, bañarse. si ocurre algo, pues la culpa es de ellos, porque yo creo que saben leer. Si lo prohíben, es una cosa que deben de respetar. Ajenos al peligro, cuando consiguen salir a la superficie, esfuerzo sobrehumano para no verse arrastrados por la fuerte corriente. Cada verano estas compuertas se convierten en una peligrosa diversión para algunos jóvenes. Pero si cruzamos al otro lado, más imágenes que nos dejan con la boca abierta. ¿Usted considera que esto está demasiado profundo o no? Yo creo que no. Que no, ¿verdad? No. ¿Ha visto a esos chicos que están enfrente, los niños, cómo se tiran desde esa altura? Sí. ¿Y qué le parece si fuera uno de Muy ellos su arriesgados. nieto? Yo no lo dejaría. Muy arriesgado, ¿verdad? Sí. Yo no lo dejaría tirarse ni mucho menos. La costumbre aquí parece haberse convertido en ley, incluso para varios padres que asumen el riesgo con sus hijos de la mano o dejándolos solos a pesar de la corriente. El niño está empapado, ¿eh? Sí. Son muy sí. pequeñitos todos, Sí, no saben sí. ninguno nadar. Sí, sí que saben, sí. ¿Que saben nadar? Sí, esto sí, este no. Pero con una corriente como la que corre, esto es seguro para ellos. No, seguro no. Pero como están los padres y eso y los cogen, pues... Pero socorristas... No, no nada, hay. nada, no. Que va, nada, nada. ¿Quién es tu hijo? No, allá viene. Por allí. Sí, Se va a tirar también, ¿no? sí. ¿Y tú lo consientes? Bueno, porque no veo peligroso, es hondo, entonces no hay peligro. ¿Es hondo? ¿Lo has comprobado? Sí, es hondo. Sí, porque ha venido un familiar de nosotros a este sitio y no sea, que te da no corre seguridad. peligro, sí. Impasible, un agente de la Guardia Civil lo observa todo sin hacer nada. ¿La policía nunca les ha llamado la atención? Que yo sepa, no. ¿Qué pasa? ¿Que la playa está muy lejos? ¿Que las piscinas cuestan dinero y hay que venirse aquí? No, a pesar de estar prohibido. Aquí, reina, yo soy de aquí. La playa creo que queda a 40 kilómetros, ¿no? Menos, creo. Un poquito menos. O sea que a pesar de no quedar demasiado lejos, la gente se arriesga porque esto resbala. Hemos visto a niños pequeñitos, luego otros tantos que se están tirando desde demasiado alto. Vale. ¿No le parece a usted peligroso? Pues sí, pero se lo buscan ellos, ¿eh? Yo vengo aquí desde que tenía 3 años. Y aún así nos arriesgamos. Pues no nos ¿Cómo que arriesgamos. no? Si usted estaba pasando Pero, por aquí, vamos, que la yo, he visto. yo camino por aquí que no hay, que no resbala. Si ¿Tú me has visto caminar por aquí? ¿A que no? ¿Parece seguro? No, le súper parece inseguro, seguro. pero ¿qué lo vamos a hacer? ¿Y por qué vienen? ¿Por qué hay tanta gente? Porque nos gusta, porque es un sitio natural, no hay contaminación, el agua no hay cloro como en las piscinas, por eso se viene, porque la gente busca las cosas naturales. Preguntamos al alcalde de esta localidad valenciana. Una imagen vale más que 1000 palabras. Mire para allá, alcalde, estamos viendo un grupo de chavales en una situación bastante peligrosa. Aquí a la izquierda un cartel que lo pone bien claro, prohibido bañarse. ¿Qué es lo que está pasando aquí, en Antella? Bueno, en Antella esta no. zona, en esta zona. Concretamente, ahora mismo lo que estamos viendo, esto es de la Arcequia Real del Júcar. Esto no es propiedad del ayuntamiento. Estamos intentando por todos los medios que esto se acabe, pero como ya ves, se han puesto unas protecciones, pero la gente sigue. El problema es que aquí nos encontramos con 3 propietarios, o sea, 3 autoridades. La Acequia Real, que es la propietaria de esto, la administrativa, que es la Confederación Hidrográfica, y el Ayuntamiento. Lo que estoy tratando es de, entre todas las corporaciones, o sea, entre todas las autoridades que hay aquí, llegar a un entendimiento para poder integrar esto como paraje natural. Y permitir los dentro baños. del plan general. Y claro. permitir los baños. No, permitir los baños, regularlos con bañistas. Mientras tanto, y como ya nos ha dado a entender en varias ocasiones la Confederación Hidrográfica del Júcar, el sentido común será el único salvavidas de todos estos bañistas.